¿Y si te dijera que una anciana ciega, que vivió en las montañas de Bulgaria y nunca pisó suelo colombiano, ya sabía lo que le esperaba a Colombia en 2026? ¿Y si te dijera que sus palabras, pronunciadas hace décadas, encajan de forma escalofriante con lo que está sucediendo ahora mismo en el país? Baba Vanga no era una mujer común, era una profeta, una vidente que predijo con precisión aterradora eventos mundiales que marcaron la historia. Y hoy, sus profecías apuntan directamente hacia Colombia, hacia su líder, hacia su destino. Algunos la llamaban bruja, otros santa, pero todos coincidían en algo. Cuando Baba Vanga hablaba, el tiempo le daba la razón. Predijo el hundimiento del submarino Kursk, predijo los ataques del 11 de septiembre, predijo tsunamis, crisis económicas, cambios de poder que sacudieron continentes enteros. Y ahora, en medio del caos político que vive Colombia, sus palabras resuenan como un eco del futuro, un futuro que ya está tocando a la puerta. Cierra los ojos por un momento. Imagina una mujer sentada en la penumbra de una pequeña casa de piedra. Sus ojos no ven, pero su mente atraviesa el velo del tiempo. Ve imágenes que aún no existen, escucha voces de personas que aún no han nacido, y entre esas visiones aparece un país al otro lado del mundo, un país de montañas verdes, de ríos caudalosos, de café y esmeraldas, un país llamado Colombia, y en ese país, un hombre, un líder, un nombre que ella pronunció con voz grave: Gustavo Petro. No lo conocía, nunca lo había visto, pero lo vio. Lo vio caminando por pasillos de poder, lo vio rodeado de multitudes que gritaban su nombre, y también lo vio caer. Lo vio enfrentar tempestades que no venían del cielo, sino del corazón mismo de su nación. Baba Vanga no hacía predicciones para entretener, hacía advertencias, y esta es una de ellas. El año es 2026, faltan meses, apenas un suspiro en el calendario. Pero en ese suspiro, según las visiones de Baba Vanga, Colombia enfrentará una de las pruebas más difíciles de su historia reciente. No será una guerra convencional, no será una invasión externa, será algo mucho más complejo. Será una fractura interna, una división tan profunda que amenazará con partir al país en dos, y en el centro de esa tormenta estará el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo puede una mujer que murió en 1996 saber algo así? ¿Cómo puede alguien que nunca estudió política latinoamericana predecir con tanta precisión lo que está ocurriendo ahora? Esa es la pregunta que aterroriza a quienes conocen sus profecías, porque Baba Vanga no adivinaba, ella veía, y lo que vio para Colombia no fue un camino fácil. Hablemos de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Un hombre que llegó al poder con promesas de cambio radical. Prometió transformar el país, prometió acabar con la desigualdad, prometió dar voz a los que nunca la habían tenido, pero también despertó miedos profundos en sectores poderosos que veían en él una amenaza. Y esos miedos, según Baba Vanga, se convertirían en la semilla de la crisis. Ella habló de un líder sudamericano que sería amado y odiado con la misma intensidad, un líder que dividiría aguas, que encendería pasiones, que provocaría manifestaciones en las calles tanto a su favor como en su contra. Y habló de algo más oscuro. Habló de traición, de personas cercanas a ese líder que lo abandonarían en el momento más crítico, de aliados que se convertirían en enemigos, de un cerco que se iría cerrando lentamente hasta que el aire se volviera irrespirable. ¿Te suena familiar? En este momento, mientras escuchas estas palabras, Colombia vive exactamente eso. El gobierno de Petro enfrenta escándalos que no cesan, acusaciones de corrupción en su propio círculo, ministros que renuncian, aliados que rompen filas, protestas que llenan las calles y una polarización tan violenta que las familias se dividen en la mesa del comedor. Todo esto Baba Vanga lo vio y dijo que alcanzaría su punto máximo en 2026. Pero hay más, mucho más. La profeta búlgara habló de un evento específico, un evento que marcaría el inicio del fin de esta etapa. Habló de un día en que el líder enfrentaría una acusación tan grave que su permanencia en el poder quedaría en duda. Habló de procesos judiciales, de investigaciones que saldrían a la luz, de secretos que se revelarían ante los ojos de toda la nación. Y habló de una fecha,
una fecha que cae exactamente en el primer trimestre de 2026. No dio el día exacto. Baba Vanga nunca daba fechas precisas, pero dio señales. Habló de un mes cuando las lluvias fueran más intensas de lo normal, cuando las inundaciones cubrieran tierras que antes eran secas, cuando el cielo mismo pareciera llorar por lo que estaba por venir. Y en Colombia, el primer trimestre del año es la temporada de lluvias. Las señales están alineándose. Ahora, antes de que pienses que esto es solo una coincidencia, déjame contarte algo más. Baba Vanga predijo la caída de líderes políticos antes, predijo la renuncia de presidentes, predijo golpes de Estado, y en todos esos casos, sus visiones se cumplieron. No al pie de la letra, porque el futuro no es un guión rígido, pero se cumplieron en esencia. El patrón se repitió y Colombia está siguiendo ese mismo patrón. La pregunta que todos se hacen es, ¿Petro terminará su mandato? Su periodo presidencial debe concluir en 2026, pero Baba Vanga vio turbulencia, vio un final abrupto para alguien en poder. No dijo que ese alguien perdería el cargo, pero tampoco dijo que lo conservaría hasta el final. Habló de una transición caótica, de un cambio de mando que no sería suave, que dejaría cicatrices en la memoria colectiva del país. Y aquí es donde la profecía se vuelve aún más inquietante, porque Baba Vanga no solo habló del líder, habló del país entero. Habló de Colombia como una nación en una encrucijada, un país que debía elegir entre dos caminos, uno que llevaba hacia la reconciliación y la paz, otro que llevaba hacia el caos y la fragmentación. Y dijo que la elección no sería fácil, que habría sangre, que habría lágrimas, que habría sacrificio. ¿Qué significa esto? Significa que 2026 no solo será el año en que termine el gobierno de Petro, será el año en que Colombia decida quién es, qué tipo de país quiere ser, si quiere seguir el camino de la división o encontrar una forma de sanar las heridas que se han abierto. Y esa decisión, según la vidente, no vendrá de los políticos, vendrá del pueblo. Baba Vanga tenía una frase que repetía a menudo: el poder no está en los tronos, está en las calles. Y en Colombia, las calles han hablado, han gritado, han marchado, han protestado, y seguirán haciéndolo, porque el pueblo colombiano está cansado. Cansado de promesas rotas, cansado de corrupción, cansado de ver cómo sus sueños se desvanecen mientras los políticos se enriquecen. Y ese cansancio, en 2026, llegará a un punto de ebullición. Hay quienes dicen que Baba Vanga predijo un estallido social en Colombia, un levantamiento masivo que superaría todo lo visto antes, que las protestas de 2021 parecerían pequeñas en comparación, que el país entero se detendría, que las ciudades se paralizarían, y que en medio de ese caos surgirían figuras nuevas, líderes que no vienen de los partidos tradicionales, voces que emergen desde abajo. ¿Es posible? Absolutamente. Colombia ha demostrado que puede movilizarse, que puede unirse cuando siente que la injusticia sobrepasa los límites. Y si las condiciones económicas empeoran, si la inflación sigue subiendo, si el desempleo sigue golpeando a las familias, ese estallido no solo es posible, es inevitable. Pero aquí hay algo que debes entender. Las profecías de Baba Vanga no son sentencias definitivas, son advertencias, son mapas de lo que puede suceder si el camino actual no cambia. Ella siempre decía que el futuro tiene muchas formas, que las decisiones del presente lo moldean y que la humanidad tiene el poder de cambiar su destino, pero solo si actúa, solo si despierta. Entonces, ¿qué le espera a Gustavo Petro? Según Baba Vanga, enfrentará el año más difícil de su vida política. Enfrentará acusaciones que pondrán a prueba su resistencia. Enfrentará la posibilidad de un juicio político. Y enfrentará la decisión más importante: si pelear hasta el final o dar un paso al costado por el bien del país. Esa decisión, dijo la vidente, definirá su legado. ¿Y Colombia? ¿Qué le espera a Colombia? Un año de pruebas. Un año donde el dolor y la esperanza caminarán de la mano, donde las crisis revelarán la verdadera naturaleza de su pueblo, donde los colombianos deberán decidir si quieren seguir siendo un país dividido o si están dispuestos a construir algo nuevo, algo que ninguna generación anterior logró. Baba Vanga vio lágrimas, pero también vio luz, vio sufrimiento, pero también vio renacimiento. Habló de un país que después de pasar por el fuego, emergería más fuerte, no inmediatamente,
no en 2026, pero eventualmente, dijo que Colombia tiene un destino especial, que está llamada a ser un ejemplo para el continente, pero que antes debe atravesar su noche más oscura. Y esa noche, querido espectador, está por comenzar. Ahora bien, sé lo que estás pensando. ¿Por qué deberíamos creerle a una mujer que murió hace casi 30 años? ¿Por qué sus palabras deberían importar en el mundo de hoy? La respuesta es simple, porque hasta ahora ha tenido razón. Una y otra vez, sus predicciones sobre conflictos mundiales se cumplieron, sus visiones sobre desastres naturales se materializaron, y sus advertencias sobre líderes políticos se volvieron realidad. Cuando Baba Vanga habló de un líder americano que caería, cayó. Cuando habló de una crisis en Europa, sucedió. Cuando habló de cambios climáticos extremos, los vimos. No siempre de la manera exacta que ella lo describió, porque las profecías son simbólicas, no literales, pero la esencia, el núcleo de sus visiones, siempre se manifestó. Y ahora, sus palabras apuntan a Colombia, a Petro, a 2026. ¿Es casualidad que todo lo que está pasando encaje tan perfectamente con lo que ella vio? ¿Es casualidad que la crisis política actual parezca seguir el guión que ella trazó hace décadas? No lo creo. Y si prestas atención, tú tampoco lo creerás. Déjame darte más detalles. Baba Vanga habló de 3 señales que marcarían el inicio de la crisis final. La primera señal, un escándalo que involucraría dinero y traición en el círculo más cercano del poder. Ya lo vimos. Los escándalos de corrupción han salpicado al gobierno de Petro desde diferentes frentes. Personas de su confianza han sido investigadas. Acusaciones de financiamiento irregular han salido a la luz. La primera señal se cumplió. La segunda señal, protestas masivas que durarían semanas y paralizarían sectores clave del país. Esto aún no ha sucedido en su totalidad, pero las condiciones están dadas. El descontento crece, día a día. Los sindicatos amenazan con paros, los estudiantes se organizan, los campesinos exigen atención. La segunda señal está gestándose, y todo indica que estallará en los primeros meses de 2026. Y la tercera señal, un evento natural que agravaría la situación, un desastre que obligaría al gobierno a dividir su atención entre la crisis política y la emergencia humanitaria. Colombia es un país vulnerable a inundaciones, deslizamientos de tierra, terremotos, y con el cambio climático acelerándose, la probabilidad de un evento de este tipo aumenta cada año. Baba Vanga vio agua, mucha agua, vio pueblos inundados, vio gente huyendo de sus casas, y vio al gobierno incapaz de responder adecuadamente. Cuando estas 3 señales se alineen, dijo la profeta, el país entrará en su momento más crítico. Y de ese momento solo hay 2 salidas. O colapsa o se transforma. No hay término medio. Ahora, hablemos del después. Porque Baba Vanga no solo vio la crisis, también vio lo que venía después de ella. Y aquí es donde su profecía se vuelve esperanzadora, aunque de una manera extraña. Ella habló de un cambio generacional, de jóvenes que tomarían las riendas, de nuevas ideas que romperían con los viejos moldes, de un país que, cansado de los mismos apellidos y las mismas caras en el poder, elegiría algo completamente diferente. Habló de una mujer, una líder joven que emergería de la crisis, que hablaría con autoridad pero también con compasión, que no vendría del establishment político tradicional, que sería en muchos sentidos un outsider, y que su llegada marcaría el inicio de una nueva era para Colombia. No dijo cuándo exactamente llegaría esa mujer al poder, pero dijo que su ascenso comenzaría en 2026. ¿Quién es esa mujer? No lo sabemos. Baba Vanga nunca dio nombres específicos, solo descripciones. Pero en la política colombiana actual, hay varias figuras femeninas que están ganando protagonismo. Mujeres que lideran movimientos sociales, que alzan la voz en el Congreso, que inspiran a las nuevas generaciones. Una de ellas podría ser la elegida, o podría ser alguien que aún no conocemos. Alguien que surgirá precisamente de la crisis que se avecina. Lo que es seguro, según la vidente, es que el futuro de Colombia es femenino, que las mujeres jugarán un papel central en la reconstrucción del país, que serán ellas quienes traigan la sanación que tanto se necesita, y que el machismo que ha dominado la política colombiana durante siglos finalmente comenzará a desmoronarse. Pero volvamos a Petro, porque su historia, según Baba Vanga, no termina en 2026. Ella vio algo más. Vio a un hombre que, después de dejar el poder, se convertiría en una figura aún más influyente. Que su verdadero impacto no sería como presidente,
sino como símbolo, como mártir quizás, como alguien que intentó cambiar el sistema y fue devorado por él, y que precisamente por eso inspiraría a futuras generaciones a continuar la lucha. Habló de un legado ambiguo, de un líder que sería recordado de formas contradictorias, para algunos como un héroe que se atrevió a desafiar a los poderosos, para otros como un ejemplo de las consecuencias de la polarización y la intransigencia, pero que de una forma u otra su nombre quedaría grabado en la historia colombiana, para siempre. Y aquí hay algo fascinante. Baba Vanga dijo que este líder, después de dejar el poder, escribiría un libro que se convertiría en un bestseller, que contaría su versión de los hechos, que revelaría secretos que nunca antes habían salido a la luz, y que ese libro dividiría nuevamente al país, porque algunos lo verían como una confesión valiente, otros como una manipulación más. ¿Sucederá esto? El tiempo lo dirá. Pero es interesante notar que muchos líderes políticos, después de dejar el cargo, efectivamente escriben memorias, y esos libros siempre generan controversia. Petro, con su capacidad para comunicar y su historia personal tan rica, sería sin duda un autor potente. Y si Baba Vanga tiene razón, ese libro llegará, y con él una nueva ola de debates. Pero más allá de Petro, más allá de la política, Baba Vanga vio algo más profundo para Colombia. Vio un despertar espiritual. Vio a un pueblo que, cansado de las soluciones materiales que no funcionan, comenzaría a buscar respuestas en otro lugar, en la espiritualidad, en la conexión con la naturaleza, en la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas que siempre han estado ahí, pero que nunca han sido escuchados. Habló de un movimiento que surgiría en las montañas, en la Sierra Nevada, en el Amazonas, en los territorios donde la modernidad aún no ha destruido todo. Un movimiento que recordaría a los colombianos quiénes son realmente, de dónde vienen y hacia dónde deberían ir. Y dijo que ese movimiento, aunque pequeño al principio, crecería hasta convertirse en una fuerza imparable. Este es quizás el aspecto más hermoso de su profecía, porque en medio de tanto caos y oscuridad, Baba Vanga vio luz, vio esperanza, vio la posibilidad de que Colombia se reconecte con su esencia, con su tierra, con su gente, y que de esa reconexión nazca algo nuevo, algo que el mundo necesita ver. Ahora, sé que todo esto puede sonar abrumador, puede parecer demasiado. Crisis, caos, transformación, renacimiento. ¿Cómo puede un país pasar por todo eso en apenas un año? La verdad es que no será solo un año. 2026 es el punto de inflexión, el momento donde todo lo que se ha estado acumulando finalmente estalla. Pero el proceso ya comenzó y continuará después. Colombia está en una encrucijada, y las profecías de Baba Vanga, sean ciertas o no, nos obligan a hacernos preguntas incómodas. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Podemos dejar atrás las divisiones y trabajar juntos? ¿O seguiremos peleando entre nosotros mientras el país se desmorona? La vidente búlgara no tenía respuestas, solo visiones. Y sus visiones mostraban ambas posibilidades, el colapso y la transformación, el final y el renacimiento. Todo depende de las decisiones que tomemos ahora, en este momento, porque el futuro no está escrito en piedra, está escrito en las acciones del presente. Gustavo Petro es solo una pieza en este tablero gigante, un hombre con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus errores. Y su destino, como el de Colombia, está siendo moldeado en tiempo real, por cada decisión que toma, por cada palabra que pronuncia, por cada acción de su gobierno, y por la forma en que el pueblo responde. Baba Vanga vio un líder solo, abandonado por sus aliados, enfrentando tormentas que lo superaban, pero también vio dignidad. Vio a alguien que no se rendía, que peleaba hasta el final, y que en ese pelear inspiraba a otros. No importaba si ganaba o perdía, lo importante era la lucha misma. Y Colombia, en 2026, verá esa lucha, la verá desarrollarse ante sus ojos, y tendrá que decidir de qué lado está, no de qué partido, no de qué ideología, sino de qué lado de la historia, del lado de la división o del lado de la unidad, del lado del odio o del lado del amor, del lado del egoísmo o del lado del bien común. Las profecías de Baba Vanga no son entretenimiento, son espejos. Reflejan nuestros miedos más profundos,
nuestras esperanzas más secretas, y nos obligan a mirarnos a nosotros mismos, a preguntarnos qué papel jugaremos cuando llegue el momento. Porque el momento llegará, de eso la vidente estaba segura. Ella habló de días oscuros, de noches largas, de momentos en que parecerá que todo está perdido, pero también habló del amanecer, del momento en que la luz finalmente rompe la oscuridad. Y dijo que ese amanecer será más brillante de lo que nadie imagina, porque habrá sido ganado con sangre, sudor y lágrimas. Y las victorias más dulces son siempre las más difíciles. Colombia tiene un destino especial. La Baba Vanga lo repitió varias veces. Este país, con su geografía única, con su diversidad increíble, con su gente resiliente, está llamado a ser un faro, un ejemplo, un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Pero antes de convertirse en ese faro, debe atravesar la tormenta. Y la tormenta, querido espectador, ya está aquí. 2026 no es solo un año en el calendario, es un portal, una puerta entre dos realidades, entre el viejo Colombia y el nuevo Colombia, entre lo que fue y lo que puede ser. Y todos nosotros, cada colombiano, cada persona que ama este país, tenemos la responsabilidad de decidir qué lado de esa puerta queremos habitar. Las palabras de Baba Vanga resuenan hoy más que nunca. No porque ella fuera mágica, no porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque tuvo la capacidad de ver patrones, de entender que la historia se repite, que los mismos errores conducen a los mismos resultados y que solo rompiendo esos patrones podemos crear algo diferente. Gustavo Petro es parte de ese patrón, pero no es todo el patrón. Él es solo un hombre, y los hombres, por poderosos que sean, siempre son reemplazados. Lo que no puede ser reemplazado es el pueblo, la voluntad colectiva, el espíritu de una nación. Y ese espíritu, en Colombia, está despertando. La profeta vio ese despertar. Lo vio claro como el agua. Vio a millones de personas abriendo los ojos, cuestionando lo que siempre habían creído, exigiendo más, exigiendo mejor, y negándose a conformarse con migajas. Ese es el verdadero poder. Y ese poder, en 2026, se hará sentir. Habrá dolor, sí. Habrá confusión, también. Habrá momentos en que parecerá que el país se está desintegrando. Pero recuerda esto, antes de que algo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Y ese proceso de muerte nunca es bonito, nunca es limpio, pero es necesario, absolutamente necesario. Baba Vanga vio el dolor, pero su mirada no se detuvo ahí, fue más allá. Vio lo que viene después del dolor, y lo que vio la hizo sonreír. Porque después de la tormenta siempre llega la calma, y después de la noche siempre llega el día. Colombia verá ese día, no inmediatamente, no mágicamente, pero lo verá. Y cuando ese día llegue, los colombianos mirarán atrás, mirarán al año 2026, y entenderán por qué fue necesario, por qué tuvieron que pasar por todo eso, por qué el sacrificio valió la pena, y agradecerán. Agradecerán a aquellos que no se rindieron, aquellos que pelearon, aquellos que creyeron en un futuro mejor incluso cuando todo parecía perdido. Gustavo Petro será recordado como el presidente que gobernó en los años más difíciles, como el hombre que estuvo en el ojo del huracán. Y su legado, sea cual sea, será complejo, porque la vida real no es blanco y negro, es gris, es matizada, y él, como todos nosotros, es una mezcla de luz y sombra. Pero más allá de un solo hombre, más allá de un solo gobierno, la profecía de Baba Vanga habla de algo más grande. Habla de un país que está aprendiendo, que está creciendo, que está encontrando su voz. Y esa voz, cuando finalmente se alce con toda su fuerza, cambiará no solo a Colombia, sino a toda la región. Porque Colombia no está sola. Lo que pasa aquí resuena en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en toda América Latina. Somos países hermanos, compartimos historia, compartimos dolores y compartiremos también la transformación. Lo que Colombia aprenda en 2026, otros países aprenderán después. Y ese es el verdadero legado. La profeta búlgara lo sabía. Sabía que Colombia es una pieza clave, un experimento,
Un laboratorio donde se están probando ideas nuevas. Ideas que, si funcionan, se expandirán. Y si no funcionan, enseñarán lecciones valiosas. De cualquier manera, Colombia está escribiendo el futuro y el mundo está mirando. Entonces, ¿qué harás tú? Porque esta no es solo una historia sobre políticos y profecías. Es una historia sobre ti, sobre nosotros, sobre qué tipo de ciudadanos queremos ser, sobre si queremos quedarnos callados o alzar la voz, sobre si queremos rendirnos o pelear. Baba Vanga no hacía profecías para asustar, las hacía para despertar, para sacudir a la gente de su letargo, para recordarles que tienen poder, que pueden cambiar las cosas, que el futuro no es algo que les sucede, sino algo que ellos crean. Y ese mensaje, hoy, es más importante que nunca. 2026 está a la vuelta de la esquina. Los eventos que Baba Vanga predijo están comenzando a desarrollarse. Las señales están apareciendo. Y la pregunta no es si sucederá. La pregunta es cómo responderemos cuando suceda. ¿Con miedo o con coraje? ¿Con división o con unidad? ¿Con desesperanza o con fe? Colombia tiene una elección. Gustavo Petro tiene una elección. Y tú tienes una elección. Cada uno de nosotros, en nuestro espacio, con nuestras propias circunstancias, tiene el poder de influir en el resultado. Puede parecer que no. Puede parecer que somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes. Pero eso es mentira. Cada acción cuenta. Cada voz importa. Cada decisión suma. La vidente lo sabía. Por eso, en sus últimos años, pasaba horas hablando con personas comunes. Agricultores, maestros, madres, niños, porque sabía que el cambio real no viene de arriba, viene de abajo, viene del pueblo, y el pueblo colombiano, cuando se une, es imparable. Así que, prepárate, prepárate para lo que viene, no con miedo, sino con determinación, no con pesimismo, sino con esperanza realista, porque sí, habrá tormentas, pero después de cada tormenta el aire se vuelve más limpio. El cielo se vuelve más azul y la tierra se vuelve más fértil. Baba Vanga vio esa fertilidad. Vio un Colombia que, después de pasar por el fuego, florecería, que se convertiría en un jardín, que daría frutos que alimentarían no solo a sus propios hijos, sino al continente entero. Y ese es el verdadero mensaje de su profecía. No el caos, sino la promesa de lo que viene después del caos. 2026 será recordado. Será un año que marcará un antes y un después. Un año donde todo cambió, donde lo imposible se volvió posible, donde el pueblo colombiano demostró de qué está hecho, y donde el mundo entero aprendió que nunca jamás se debe subestimar el poder de una nación determinada a cambiar su destino. Gustavo Petro es solo el protagonista temporal de esta historia, pero la historia es mucho más grande que él. Es la historia de millones, de generaciones pasadas que soñaron con este momento, y de generaciones futuras que cosecharán los frutos de lo que se siembra ahora. Es la historia de Colombia, y esa historia apenas está comenzando. Las profecías de Baba Vanga nos recuerdan que el tiempo es un río, que fluye en una dirección pero que puede ser desviado, que su curso no está fijado hasta que pasa, y que cada uno de nosotros tiene una piedra en la mano. Una piedra que podemos lanzar al río para cambiar su flujo. La pregunta es, ¿lanzarás tu piedra o te quedarás mirando? Este es el momento, este es el llamado. No esperes a mañana, no esperes a que otros actúen primero, porque el futuro se construye ahora, en cada conversación, en cada decisión, en cada acto de coraje o cobardía. Y tú, sí tú, que estás escuchando estas palabras, tienes un papel que jugar. Baba Vanga te vio. Aunque no te conocía, te vio. Vio a personas como tú, despertando, cuestionando, buscando verdad en medio de un mar de mentiras. Y sonrió, porque sabía que, mientras haya personas que busquen la verdad, hay esperanza. Y donde hay esperanza, hay futuro. Colombia, en 2026, enfrentará su prueba de fuego. Pero no estará sola. Estará acompañada por el espíritu de todos aquellos que vinieron antes, de los próceres que lucharon por la independencia, de los líderes que soñaron con un país mejor,
de los campesinos que trabajaron la tierra con sus propias manos, y de todos nosotros, que ahora debemos continuar esa lucha. No será fácil, nunca lo es, pero será posible. Absolutamente posible, porque si hay algo que la historia ha demostrado una y otra vez, es que los pueblos que se niegan a rendirse, eventualmente prevalecen. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero al final la luz siempre vence a la oscuridad. Y esa luz, querido espectador, ya está brillando. Puede ser apenas un destello en la distancia, puede parecer débil en comparación con las sombras que lo rodean, pero está ahí, y cada día se vuelve más fuerte, porque cada persona que despierta, cada persona que decide actuar, añade su propia luz a ese resplandor colectivo. Las palabras de Baba Vanga no son una sentencia, son una invitación a ser parte de algo más grande que nosotros mismos, a dejar una huella en la historia, a ser recordados no como espectadores pasivos, sino como participantes activos en la construcción del futuro. Un futuro que, aunque incierto, está lleno de posibilidades. 2026 llegará, los eventos se desarrollarán, y cuando todo termine, cuando el polvo se asiente y podamos finalmente respirar, miraremos atrás y nos preguntaremos: ¿hice lo suficiente? ¿Actué con coraje? ¿Estuve a la altura del momento? Y la respuesta a esas preguntas determinará no solo cómo nos juzgará la historia, sino cómo nos juzgaremos a nosotros mismos. Gustavo Petro pasará, los gobiernos siempre pasan, pero Colombia permanecerá. Y lo que hagamos ahora, las semillas que plantemos hoy, determinarán qué tipo de Colombia heredarán nuestros hijos. ¿Será un país dividido, amargado, atrapado en ciclos de violencia y resentimiento? ¿O será un país sanado, unido, mirando hacia el futuro con esperanza? Esa es la verdadera elección. Y esa elección, según Baba Vanga, se hará en 2026. No por un solo líder, no por un solo partido, sino por todos nosotros, juntos, como pueblo, como nación, como familia colombiana que, a pesar de todas sus diferencias, comparte la misma tierra, el mismo cielo y el mismo destino. La profeta búlgara vio ese destino, y aunque había sombras en su visión, también había luz, mucha luz, más de la que podemos imaginar ahora, porque el potencial de Colombia es inmenso. Su riqueza no está solo en su tierra, sino en su gente, en la creatividad, la resistencia, la pasión de millones de almas que se niegan a rendirse. Y cuando esas almas se unan, cuando dejen de pelear entre sí y dirijan su energía hacia la construcción en lugar de la destrucción, no habrá fuerza en el mundo que pueda detenerlas. Ese es el mensaje final de Baba Vanga. Ese es el regalo de su profecía. No el miedo, sino la esperanza. No la división, sino la unión. No el fin, sino el comienzo. Así que abraza el futuro, con todo lo que trae, con sus desafíos y sus oportunidades, con su dolor y su promesa, porque tú eres parte de él. Tú lo estás creando, y lo que crees hoy se manifestará mañana. Recuerda eso siempre, y actúa en consecuencia. Colombia está despertando, y su despertar sacudirá al mundo. Si este video meció con você, inscríbase no canal, achive o sininho y compartile con alguien que también precisa conocer esa verdad.